Antropofonías, programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, bienvenidos a esta nueva emisión de Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. Hoy presentamos la segunda parte de un programa que comenzamos en el episodio anterior y que no podíamos dejar pasar en esta emisión. Ana María, hola. ¿En qué tema profundizaremos de esta segunda parte sobre el biche? Hola Vladimir. En el capítulo de hoy continuamos esta conversación con Mario Olarte y Miguel Ángel Abadía, creadores del Laboratorio de Cocina Experimental del Pacífico. Hoy hablaremos de la ley del biche y de las mujeres que han sido por generaciones las encargadas de producir esta bebida espirituosa y medicinal. En nuestra sección Identidades en Diálogo recibimos relatos y testimonios de las comunidades y territorios relacionadas con el tema del día. Marta Ramírez, quien forma parte de Ceviviche, una asociación productora de biche del corregimiento de Sibirú, en el Chocó, nos narra las dificultades históricas y la persecución que tuvo que afrontar esta bebida tradicional. Nuestros ancestros abuelos tuvieron mucha dificultad para estilar el biche. En los años 45 hacia atrás, el biche era una actividad velada como un producto ilícito. Tenían que irse a las montañas y a las cabeceras de los esteros para destilar el biche. Si eran descubiertos, los celadores le botaban el biche y luego eran castigados. Desde el Pacífico nos llega la voz de Nassim Gregory de Chontae, que nos cuenta su relación en la producción y comercialización del biche. Como producto es un producto de alta resistencia. Un biche no tiene fecha de caducidad, entonces representa la posteridad en el tiempo. También el biche es un elemento de unión comunitaria. Sixta Murillo, también de Sibirú, nos muestra algunos aspectos en el proceso del destilado del biche y en el uso de ciertas plantas y materiales tradicionales. Antes se molía la caña a trapiche de palo, las masas eran de parma. Las parmas se picaban, mi abuelo sabía mucho de eso porque yo me crió mis abuelos. Sabía mucho de eso mi abuelo. Molíamos la caña, el trapiche. 4 personas, 2 en las masas, uno metiendo, otro recibiendo. Escuchemos a la señora Virginia Murillo, que nos cuenta cómo aprendió a hacer biche por la tradición de sus abuelas. Mi abuelo llamaba Italiano Murillo. Mi mamá, porque era mi abuela, yo le decía mamá, llamaba Aurora Riva. Y ellos porque me criaron, yo me crié con la caña. Y sé cómo se detalla la caña de todo, cómo y cómo. Hasta aprendí a hacer los aparejos de sacar. Aprendí a hacer las cabezas, las tablas, de carrá, bamba y carrá. Todo eso lo aprendí. Viene alguien, le hago toda la historia del biche. Desde que yo nací, estoy en el biche. Tengo 61 años y estoy en el biche. Saludo nuevamente, Mario, Miguel. Ustedes siempre son bienvenidos a Antropofonías. Y bueno, dejo en sus manos su presentación como visitantes permanentes de la casa. Gracias Vladimir y Ana María. Me encanta estar de vuelta con ustedes. De nuevo, Mario Olarte, investigador del biche, químico y biólogo y miembro investigador del Laboratorio de Cocina Experimental del Pacífico. Pues me ha sido sumamente grato compartir esa experiencia del saber y la cultura del biche en este escenario. Gracias. Mario, Miguel, en el capítulo anterior hablamos sobre qué es el biche, sobre cómo en él se conservan unas plantas medicinales que de otra manera no podrían sobrevivir en el clima tropical de la selva. Y teniendo esto presente, quisiera pedirles que comenzáramos conversando sobre la ley del biche y que nos cuenten específicamente qué es lo que ordena, a quién protege, si se está cumpliendo o no, cómo va el proceso de reglamentación. Bueno, en fin,
Muchos temas tenemos por delante. Sí, llega la ley del biche y de repente pues hay un vacío legal porque no está reglamentada la ley del biche, en donde pues muchos actores empezaron pues a apropiarse literalmente, como se puede decir un despojo de esta cultura, a vender biche en Bogotá, en La Macarena, en Chapinero, ¿no? Sin contar la historia, y muchos con una marca, cuando en el mundo afro, pues el biche, en el mundo bichero, en el paisaje, la marca del biche es el territorio donde salió y quien lo destila, es la mujer que lo destila. De hecho, casi siempre son mujeres, les dicen sacadoras, quienes son las que han heredado el hábito, la costumbre de destilar biche. Pero quisiera preguntarles ahora qué ocurría antes de la ley del biche, o sea, cuál era la situación que llevó a que efectivamente se promulgara este dispositivo legal. Bueno, mira, esa es una pregunta clave dentro de este nuevo escenario en que estamos enmarcando el tema del biche. El biche siempre fue una bebida como marginada, siempre fue una bebida satanizada. ¿Sí me entiendes? Yo me acuerdo, yo fui acólito en Quito y me acuerdo el cura hablando en la misa de ese antro que había en la plaza de mercado donde bebían biche y comercializaban biche. ¿Sí me entiendes? Usando como a las autoridades locales para que fueran y decomisaran el biche que traían los campesinos de todos esos afluentes del río Atrato. Entonces, yo creo que realmente el catalizador para que estemos en este nuevo escenario del biche fue el Festival de Música del Pacífico, el Petronio Álvarez. Entonces, cuando en el Petronio Álvarez, el Petronio declaró que la bebida oficial del Petronio era el biche, ¿sí? Que dentro del entorno del Petronio no se podía beber ninguna otra bebida, ¿sí? Y que si era alguien sorprendido bebiendo otra bebida, era decomisada y se retiraba del Petronio. Y realmente eso sirvió para que el biche tuviese el estatus que se merecía frente a otras bebidas como el ron, el whisky y otros, ¿sí me entienden? Esta disposición del festival, entiendo, fue un antecedente de la ley, pero yo quisiera saber qué impacto tuvo. Yo creo que ahí fue como el punto de quiebre para que nosotros estemos hablando, porque una vez sucedió eso y los que más se opusieron fue esa clase política rancia, goda de Cali, porque como ellos tienen sus ingenios y sus cultivos de caña, sus monocultivos de ahí, querían pues como seguir teniendo el monopolio, ¿sí me entiendes? Del aguardiente y sus bebidas. No, fue el biche el que se impuso y hasta hoy día ya el biche es la bebida oficial del Petronio. Y cada día llegan bebidas más diversas y cada día se reconoce más la relación que existe entre esta bebida y como un referente de identidad cultural de todos los pueblos del Pacífico, ¿sí me entiendes? Entonces, esa ley es decir, y también ahí hay algo ambiguo porque ya todos sabemos qué significa la ley en este país. ¿Sí? Pero discúlpame, Miguel Ángel. Estamos hablando entonces de un biche que se impone, que es reconocido como una parte fundamental del festival. Pero ¿qué ocurre allí? Porque lo que yo he entendido es que empiezan a haber algunos intentos por patentar. Sí, este señor que intentó patentar el biche como marca, pues él no sabía. Yo creo que le trajo un beneficio, ¿sí? Él que trató de buscar un beneficio personal, pero le salió el tiro por la culata, ¿me entiendes? Porque lo que sucedió fue que todas las personas que están o que son poseedoras de esta tradición se vieron amenazadas y se sintieron despojadas, ¿sí me entiendes? Y ese fallo que se dio de la ley, Dios falló a favor del biche como una bebida ancestral que no se podía como patentar a manos de un particular, fue la que generó esa conciencia que hoy día tenemos del biche. ¿Sí me entiende? Antes no existía.
Antes simplemente como que yo llevo mi biche y recorro todo el petróleo y lo vendo. Pero entonces esa economía que hay aquí, que es de la economía del despojo, ¿sí? De quitarle al otro lo que tiene para beneficiarme yo, como hicieron con la chicha. Es decir, las cerveceras promovieron esa cultura de que la chicha embrutecía, de que la chicha era nociva, para que la cerveza poblara y copara todo el mercado. ¿Sí me entiendes? No, el producto que copa todo el mercado y que expresa todo lo que somos nosotros en el Pacífico, en el Petronio Álvarez, es el biche. ¿Sí? Entonces, eso creó un debate político y empezó a fraguarse esa ley del biche. En sí mismo la ley pues nunca va a poder cubrir todos los aspectos de la cultura bichera y las resoluciones, y eso, de hecho yo creo que hay unas fallas dentro de la ley que específicamente hay una que hay que visibilizar, y es que no me acuerdo cuál era la ley, 70 creo que fue la ley que reconocía a los pueblos afro. Entonces no reconoció a unos pueblos que son los pueblos afro de los valles interandinos. Entonces lo mismo sucede ahorita con la ley del biche, en donde los valles interandinos, las comunidades afro de los valles interandinos quedaron por fuera de la ley del biche. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Suárez, ¿sí? Que es un valle, es valle del río Cauca, allá se siembra caña, también ancestralmente, se produce biche ancestralmente, también se produce coca hace mucho tiempo, y el conflicto armado allá ya lleva pues 500 años, mientras que en el Baudó pues no ha podido permear de la misma forma. Pero entonces quedaron por fuera. Entonces ahí hay que hacer una revisión. El paisaje bichero, como lo mencionaba Miguel, no sé bien hasta qué altura sobre el nivel del mar se considera el paisaje bichero, pero de una vez descarta pueblos que ancestralmente han poblado los valles interandinos. Entonces no es... Mira, es decir, lo que hace la ley del biche es regular su producción en un entorno de un paisaje etnográfico, ¿sí me entiendes? En este caso, la región del Pacífico chocuano. Es decir, lo que hace, como decimos aquí en Colombia, echa la ley, echa la trampa, es que si la ley cobija a los pueblos como Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, esos pueblos de afro también que están en estos valles interandinos, pues se va a producir un biche en detrimento del que se produce allá en las orillas del Pacífico, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso no los cobija la ley, ¿sí? Entonces, ese mercado puede fácilmente superar y desplazar al mercado natural del biche, que es el litoral pacífico. Específicamente eso, ¿sí? Es decir, es como un mercado que está en un valle interandino, también donde se asentaron unos afrocolombianos, una comunidad afronegra, puede, porque es que la caña mira, lo más importante del biche es el ingrediente de donde se deriva, que es la caña que se siembra en ese valle. Es decir, que los ingredientes están determinados por el territorio donde crecen. Pero tú estás tocando un tema que es complejo e interesante a la vez, porque estamos diciendo, y me permito resumir, es decir, tenemos la protección a la producción dentro de un entorno geográfico que tiene que ver con el Chocó o el Chocó biogeográfico. O el Chocó biogeográfico, es decir, que cubre el departamento del Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Esa protección, que evidentemente resulta positiva, desconoce que hay unas poblaciones bicheras en los valles interandinos. Hasta allí lo tenemos claro. Es decir, que estas personas no pueden producir allí. ¿Cuál es la solución que puede tener esta situación? O si ustedes definitivamente lo ven como una exclusión, o cómo podría llegarse a una solución desde el punto de vista legislativo para que estas comunidades también sean incluidas dentro de la ley, o si definitivamente
el biche debe producirse, por Bueno, eso que tú esa mencionas. Es una pregunta muy importante porque estas comunidades que están en Puerto Tejada, que están en Santander de Quilichao o en Suárez, etcétera, etcétera, lo que se dejaron fue absorber por el mercado, ¿sí me entiendes? Por la economía agrícola, monocultivo del Valle del Cauca y el Valle del Cauca, que solo siembran caña para producir azúcar, ¿sí me entiendes? Y que es una caña llena de fertilizantes, de fungicidas, de todo, que no es una caña orgánica. Es que es muy diferente cuando uno cata un biche que se hizo en estos valles interandinos, cuando uno cata un biche que se hizo en el Pacífico, ¿sí? En la cuenca del río Timbiquí, o en Guapi, o en Tumaco, ¿sí? O en el Charco, ¿sí? Son dos biches absolutamente diferentes. Variedades diferentes. Sí, son variedades diferentes. Es decir, la señora Marta, que nos destila un biche que nosotros traemos, es la quinta generación de su familia destilando ese biche. Y todavía tiene semillas de esa caña que ella heredó. ¿Sí? Es que para ella hablar de esa caña, esa semilla, es como una herencia. Como que le fueran dejado heredado un diamante. ¿Sí? Entonces, ese valor de conservar esa semilla, ¿sí? De mejorar esa semilla, ¿sí? De optimizar sus procesos. No, es decir, es que en Colombia los negros del Pacífico no somos homogéneamente culturales. Un negro que, igual lo digo sin ningún ánimo de discriminación, ni de segregación, ni nada. Un negro que nació en Puerto Tejada no tiene las mismas características culturales de un negro que nació en el Pacífico chocuano, en Nuquí o en Vallasolano, o el que nació en Tumaco o en Guapi. Incluso el señor Onésimo, que nació en Tumaco y que destila un excelente biche, pues está por allá en el sector rural de Tumaco, ¿sí me entienden? No está en la cabecera municipal, ¿sí? Entonces, todos esos matices son los que nosotros tenemos que aprender y volvernos sofisticados para diferenciar un biche de otro biche y con su denominación de origen. En eso es que nos tenemos que volver como unos sabios. ¿La ley del biche tiene algún parámetro justamente para proteger y para apoyar a las mujeres que están detrás destilando? La ley del biche protege el biche como un activo cultural y ordena que se haga pues un comité de expertos, incluyendo los bicheros, que ya se reunieron y sacaron una resolución que reglamenta la ley. Y no hay especificidad sobre que las mujeres son históricamente las sacadoras del biche, pero sí protege que el biche tiene que ser producido dentro de los consejos comunitarios afro. Porque la mujer también ha sido una víctima dentro de este círculo, de esta familia afrocolombiana, del patriarcado. ¿Sí? Porque la mujer es la que destila el biche, la que tiene el saber del biche, y el hombre la despoja de ese recurso. Es decir, nosotros también tenemos que hacer un análisis introspectivo de este tema. En este tema no es todo es color de flores. Sí, es como el hombre, el matriarcado negro le ha impuesto sus condicionamientos a la mujer, que tiene ese saber del biche, ¿sí? Bueno, ya para ir cerrando esta discusión, quisiera que nos cuenten un poco más sobre ese acuerdo que tienen con una asociación de mujeres en el Chocó, a quienes ustedes compran el biche, que ya en su laboratorio ustedes transforman en nuevos curados medicinales. Bueno, en el caso de Sibirú, de las mujeres con las que nosotros trabajamos, ellas se asociaron, sí, también gracias pues a un esfuerzo de entre ellas y de otras mujeres, y aún así pues estas violencias de género pues no han desaparecido en la totalidad. Yo creo que eso es una lucha cultural que la tenemos que dar todos, no solo las mujeres, sino pues todos los interesados, y eso también permea en el lado comercial, que pues ojalá los consumidores del biche pues aprendan, ¿no? Tienen que haber algo de educación para saber qué es el biche, primero que todo, y luego pues como su trazabilidad y su origen, ¿no? Y ojalá respetar estos procesos y no solamente pues comprar pues sin ningún conocimiento, ¿no?
Es que esta Civiviche, donde están las 50 mujeres, es mujeres activistas políticas, ¿sí? Que están luchando por un activo económico que las quieren despojar, ¿sí? Ellas se organizaron 50 mujeres en esta comunidad, que cada uno representa una familia, porque se veían expoliadas y maltratadas por los hombres. Sí, que ellas destilaban su biche, se lo entregaban y llévenmelo para Buenaventura, y cuando llegaban le decían, no, ese biche, pues no hay plata, me la debieron, ¿sí me entiendes? Sí. Las tumbaban, les robaban, se organizaron, sus 50 familias representaban cada una mujer y crearon Civiviche, y nos sentamos con ellas, las escuchamos y les dijimos, nosotros queremos generar un proyecto de economía sostenible entre esa economía rural acá y la economía urbana allá. Ustedes nos dicen cuánto vale su biche, nosotros solamente vamos a hacerle unos controles de calidad, los vamos a catar, vamos a hacerle unas pruebas de alcoholemia que hicimos con Mario y escogemos dentro de todos los 20 que catamos 4 biches, y esos fue los que compramos. No les condicionamos el precio, les dijimos, ustedes fijen su precio, nosotros se lo pagamos ese precio, un precio justo, y ese es el que nosotros estamos comercializando acá, y no le hemos puesto la marca de ceviche atómico ni el laboratorio, sino que cada botella lleva el nombre de la mujer que lo destila. Yo quiero biche. Yo quiero biche pa' tomar. Yo quiero biche. Yo quiero biche pa' tomar. Yo quiero biche. Yo quiero biche pa' tomar. El biche es una bebida. Yo quiero biche pa' tomar. Bueno, les agradecemos mucho habernos escuchado en este nuevo episodio de Antropofonías, el espacio radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. Por supuesto, les enviamos un saludo fraterno a las mujeres de Cibirú y que muy seguramente nos van a escuchar. A Miguel Ángel Abadía y a Mario Olarte, quienes nos acompañaron en estos 2 programas, les damos las gracias y esperamos, como siempre, tenerlos por acá cerca. Si quieren escuchar todos los episodios, síganos en Spotify. Nos encuentran como Antropofonías. Hasta la próxima.